En PepsiCo, desempeño con propósito significa mantener un crecimiento sustentable al invertir en un futuro más saludable para la gente y para nuestro planeta. Bienvenidos a Consumo Respeto, un espacio dedicado a los derechos de los consumidores. Ustedes saben que hay un tema, entre tantos que nos preocupan, que tiene que ver con la protección de nuestros datos personales. Nuestros datos quedan registrados en diversos registros públicos y privados, bancos, empresas, el Estado mismo, las fuerzas de seguridad, los organismos fiscales, en fin. Todos cuentan con información acerca de nuestra vida, en función de que para hacer muchas veces trámites tenemos que ir incorporando datos. Y seguramente todos nosotros estamos preocupados acerca de la forma en que se manipulan, en que se administran, si están estos organismos, estas empresas autorizadas a solicitarnos esta información, en fin, todas estas cuestiones tan cotidianas y cada vez más actuales. Hoy vamos a profundizar este tema de la mano del profesor Andrés Gil Domínguez para poder entender un poco más dónde estamos situados los ciudadanos en relación a esta temática y algunas que se derivan a partir de esta cuestión de la administración de los datos personales. Quiero hacerlo como lo hacemos de manera habitual, invitarlos, por supuesto, a visitar nuestros sitios de internet, tanto nuestra página de Facebook, Consumo Respeto, como nuestro sitio oficial, consumorespeto.com.ar, bueno, no solo para que pueda acceder a información variada vinculado a los derechos de los consumidores, sino también acceder a los programas anteriores o simplemente hacernos propuestas, críticas, sugerencias. Enseguida estaremos con estos temas. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. No sé, Fran, 3. Amor, es algo que está científicamente comprobado. Sumar diversidad a las relaciones estables garantiza el alejamiento de la rutina y consolida los proyectos a futuro. El 76,3% de las parejas que experimenta con una tercera persona afianza sus lazos sentimentales y se vuelven más unidas, mientras que el 23% restante pierde el entusiasmo, llevando en muchos casos a la pareja a la ruptura. Además, el placer y el amor aumentan exponencialmente, dándole de a 3 al amor una dimensión única. Y vos para mí, sos única. John Fuss. Para mí Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco, el azul. Para mí Salta es la calidez de un poncho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Para mí Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Para mí Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Para mí Salta es una provincia llena de provincias y siempre te estamos esperando. Salta, tan linda que enamora. Bienvenido, Andrés, a nuestro programa. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Esta vez nos dimos el gusto de tenerte en exclusiva porque la otra vez nos acompañaste en nuestro programa 100, que para nosotros fue muy importante tu visita, pero habíamos dicho que era importante poder tener una charla sobre temas sensibles para la gente en nuestro living, a solas con vos, y la verdad que te lo agradezco mucho. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una presentación formal. Tenemos una tradición en nuestro programa, una vieja tradición de casi 150 emisiones. Estamos con Andrés Gil Domínguez, que es abogado, que es doctor en Derecho y constitucionalista, y recientemente ha sido distinguido como personalidad destacada de las ciencias jurídicas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y podríamos seguir largo con tus antecedentes, pero nos circunscribimos a esto. Pero esta última distinción nos parecía importante comentarla porque la verdad que te la mereces y queríamos dejar constancia acá. Muchas gracias. En nuestra misión. Y bueno, un poco decíamos en la introducción, ¿no? Estos temas vinculados a los datos, a la administración de los mismos. Y bueno, vos has trabajado mucho esta cuestión además de lo doctrinario en lo profesional, por eso te queremos exprimir un poquitito. Contanos, en primer lugar, digamos, ¿somos hoy una sociedad observada? Es decir, hoy estamos como monitoreados por todos los frentes. Yo creo que somos una sociedad observada y somos una sociedad en permanente intersubjetividad pública. La tecnología,
especialmente los medios de comunicación e Internet, han generado que hoy el concepto de intimidad no sean conductas a solas con uno mismo, sino que sean conductas en permanente intersubjetividad. Entonces, ontológicamente hoy la persona está mucho más expuesta o tiene un radio de protección de la intimidad mucho más acotada en la medida que resuelva exponerse, en la medida que resuelva estar en las redes sociales y en la medida que resuelva ventilar sus quehaceres cotidianos. Por eso hoy la intimidad tiene de alguna manera un nuevo formato y jurídicamente para poder entender la intimidad hace falta acudir hoy a una suerte de interdisciplina para darle otro matiz a la intimidad. Hace falta recurrir al psicoanálisis, hace falta recurrir a la sociología y hace falta recurrir a la antropología para que desde el derecho podamos entender qué es lo que tenemos que tutelar, qué es lo que tenemos que proteger en estos tiempos que son tan particulares y que con el avance tecnológico creo que van a ser mucho más particulares en la medida en que la convergencia haga que aquello que hoy está diseminado en medios de comunicación y en comunicación intersubjetiva pueda estar de alguna manera estructurado a través de una sola vía, a pesar de las distintas manifestaciones. Absolutamente. Con lo cual, bueno, el desafío es complejo y además se va complejizando la cuestión, ¿no? En lo cotidiano. O sea, estamos en una era, digamos, como bien vos describís, pero a su vez donde también estamos en los comienzos de cuestiones que son bastante novedosas y donde la gente está un poquitito desconcertada, ¿no? Sí, y además, de alguna manera, con ciertas transformaciones, porque la idea de protección de datos personales comenzó no hace mucho tiempo, de alguna manera dirigida a proteger ciertos datos personales, que pueden ser datos sensibles, datos referidos a tu intimidad, o datos referidos a la salud, o ciertos datos referidos a tu quehacer económico, y de alguna manera tratar de protegerlos frente a bancos de datos públicos o bancos de datos privados destinados a proveer informes. Era como una mirada muy estática, la protección de los datos frente a bancos. Ahora, el desarrollo increíble de Internet, el desarrollo de los buscadores, de los motores de búsqueda de información en Internet, las redes sociales, ha hecho que la definición de datos y la protección de datos ya no pueda quedar circunscripta a proteger los datos frente a bancos de datos, porque hoy la información circula de forma tal que puede afectar la intimidad con mayor intensidad, un dato o una información o un video que circula en Internet, que un determinado dato que está en un banco público o privado destinado a dar informes. Entonces, también hay un tratamiento de la cuestión en términos doctrinarios, en términos jurídicos de protección, que tiene que estar muy atento a esta evolución de ese dato que antes estaba fijo en un banco de datos que te podía llegar a perjudicar tu vida privada, a datos que hoy no solamente son datos, sino que es información, opiniones, ideas, videos, montajes que te puede afectar la intimidad con mayor intensidad que ese dato muy particular sobre un aspecto de tu vida. Y la legislación, porque nosotros hemos tratado a lo largo de algunos programas en estos años esta cuestión de los datos, sobre todo en relación a la normativa que protege los datos personales. ¿Vos considerás que esta normativa ha quedado un tanto estática o que provee las herramientas para incorporar esta noción más amplia? La Ley de Protección de Datos Personales Argentina, su decreto reglamentario y la actividad que desarrolla el órgano de control es muy buena, pero teniendo en cuenta que tutela esta idea del dato estático, del dato en un banco de datos, y un dato muy particularizado. Ahora, frente a los desafíos de la era tecnológica, frente a los desafíos de Internet, me parece que hay un determinado vacío legal que de alguna manera ha comenzado en algunos aspectos a tratar de cubrir Argentina Digital, la Ley de Argentina Digital, y que de alguna manera, y me parece con un fallo también ejemplar, la Corte Suprema de Justicia ha definido, en el caso de Belén Rodríguez versus Google y Yahoo, la responsabilidad de los motores de búsqueda frente a la posibilidad de acceder a informaciones, opiniones, a datos y a imágenes que perjudican la intimidad de una persona y que los motores son intermediarios que posibilitan
este acceso que daña la intimidad. A ver, después vamos a seguir un poco con el tema de los datos, digamos, si se pueden utilizar o no para otros fines y demás, pero ahora que tocaste el tema del caso Belén Rodríguez, todos te vimos además en la televisión, en el marco de la audiencia pública que convocó la Corte Suprema. Si nos podés decir brevemente un poco qué consistió y cuáles son las conclusiones y si esto debe dejar a los ciudadanos preocupados, no, o más o menos. Bueno, eran todas las cuestiones que se discutían. Primero, si los motores de búsqueda, Google, Yahoo, aquellos que nos permite acceder como intermediarios a la información que circula en el mundo de Internet, o la galaxia Internet, como a uno les gusta decirle, tenían frente a una información dañosa una responsabilidad objetiva o subjetiva. Esto es, una responsabilidad, respondían civilmente por los daños que podían generarse por el solo hecho de permitir acceder, o solamente podían responder civilmente, patrimonialmente, si avisados de que existía un daño no bloqueaban el acceso a esta información, que no quiere decir ni censurar ni eliminar de la galaxia Internet, quiere decir impedir el acceso. La Corte resuelve esta primera cuestión diciendo que los buscadores tienen una responsabilidad subjetiva, es decir, solamente si son anoticiados de que existe determinada información, datos, que afectan la intimidad de una persona y no hacen nada al respecto, van a responder civilmente. Y la segunda cuestión era tratar de establecer una herramienta de garantía. Y lo que nosotros propusimos cuando fuimos a la Corte en carácter de amicus curiae, junto con el doctor Martínez Fasalari, fue que se recrease jurisprudencialmente una nueva herramienta que le pusimos el nombre de habeas Internet. Y tanto en la mayoría como en la minoría de los votos de la Corte Suprema receptan, sin mencionarlo expresamente, pero receptan la idea de un habeas Internet, de una acción que permite que aquellas personas que notifican a los motores de búsqueda de este daño que se está generando a su intimidad en el ámbito de Internet y los motores de búsqueda no responden adecuadamente, pueden iniciar este proceso, que puede ser un proceso administrativo o judicial, a los efectos de lograr que se bloquee por intermedio de los motores de búsqueda el acceso a esta información. Entonces, fue muy positivo el fallo de la Corte, fue muy escuchado a nivel mundial el fallo de la Corte, porque además, a diferencia de lo que pasó con el Tribunal Europeo de Justicia, que determinó un derecho al olvido en Internet, pero vinculado a los datos personales, de alguna manera este fallo de la Corte amplía el concepto de derecho al olvido, no solamente a datos personales, sino también a informaciones, opiniones, videos que afecten, que se demuestre que afecte a la intimidad de las personas o que en muchos casos afecten no solamente la intimidad de la persona, sino la dignidad humana, por ejemplo, en el caso de trata de personas o pornografía infantil o de determinadas situaciones de discriminación o de alguna manera de evocación de los grandes dolores de la humanidad. Entonces me parece muy positivo el fallo de la Corte. Bueno, qué bueno escucharlo y además que nos clarifiques un poco acerca de en qué consistió este tema, que además fue muy resonante a partir de la audiencia pública, que también me parece que fue un poco la vocación de darle relevancia social a la cuestión, ¿no? Sí, sería bueno que la Corte Suprema hiciera más audiencias públicas, porque las pero es la primera Corte que lo hace. Es la primera Corte que lo hace, es muy loable que lo haga. Todas las audiencias públicas que ha hecho han sido muy interesantes y me parece que tendría que insistir más con este mecanismo, en más causas, porque le hace muy bien al tribunal, le hace muy bien a la sociedad y la legitimidad de los fallos de la Corte tiene un reforzamiento muy importante. Totalmente de acuerdo. Las hubo también en el caso casos ambientales, como en la causa del Riachuelo, así que... Sí, la causa del Riachuelo, la causa de acceso a la vivienda digna y la gran audiencia fue la causa del Grupo Clarín. Exactamente. Esa fue la gran audiencia hasta ahora. Exactamente. Pero es un mecanismo de transparentar un poco las decisiones judiciales. Salvo para Zaffaroni, que a los 5 minutos se levantó y se fue. La audiencia más importante de la Corte Suprema de Justicia en toda su historia, pero bueno, tendría algunas otras actividades. Me distraes con tu... Bueno, a ver, contame un poco, porque acá, digamos, el ciudadano a lo largo de su día, digamos, va llevando a cabo una serie de actividades que, en la cual va dejando su huella de alguna forma marcada en las bases o en las diferentes herramientas o medios informáticos. Por ejemplo, compro algún dólar oficial que me autoriza la FIP, ¡pum!, ahí quedo con un registro. Compro con la tarjeta SUBE, viajo en colectivo y entonces el gobierno, por ejemplo, sabe que me tomé la línea 140 de tal lugar a tal lugar a tal hora.
compro más de 2.500 pesos en el supermercado y hay una información a la AFIP. Todas estas cuestiones, te pregunto, ¿en general para vos vulneran algún derecho constitucional o esto debe ser analizado en cierto contexto? O sea, no precede. A ver, ¿no? La propia ley de protección de datos hace una distinción entre determinados datos personales públicos, puede ser el nombre, el DNI, eventualmente el domicilio, y después ciertos datos que considera sensibles en general, como la orientación política, la elección religiosa, la orientación sexual, datos referidos a la salud, que necesitan para ser colectados y para ser tratados y eventualmente para ser transferidos del consentimiento de sus titulares. Con lo cual hay que ver en cada caso concreto qué es lo que se colecta y si se presta o no se presta el consentimiento. Lo que las personas tienen que estar siempre muy atentas es cuando le piden datos personales, si le hacen firmar algo o no respecto de brindar su consentimiento. Y en la medida que cualquier dato o información al respecto de la vida privada de una persona circule sin el consentimiento de la misma, ahí sí se está violando su intimidad, se está violando lo que se llama la autodeterminación informativa. Esto es construir tu intimidad con tus propios datos y darlos a conocer o transferirlos si querés, solamente si vos querés. Lo que pasa es que ahí parecía como que hay dos puntos, ¿no? Por un lado es cuando yo brindo mis datos, en qué medida el que me los solicita está habilitado o no y después con qué finalidad los puedo utilizar. Y por otra parte, cuando a partir de la utilización de ciertos sistemas o ciertos servicios termina volcándose automáticamente información acerca de mi vida. O sea, yo si viajo en el colectivo, indefectiblemente por el hecho de viajar, hay un registro acerca de dónde me moví tal hora a tal hora. Yo no tengo la posibilidad de viajar sin que ese dato quede registrado. En la medida en que la captación de datos fraccionados después permitan la construcción de un perfil que se vincule con tu vida privada y vos no hayas dado el consentimiento, esto es violatorio de la libertad de intimidad y de la protección de los datos de tu intimidad, y la herramienta que prevé la Constitución y que prevé la Ley de Protección de Datos Personales es el habeas data. Uno primero, cuando detecta esta situación y detecta que en un banco de datos público, un banco de datos privado destinado a dar informes, se verifica una situación de compilación o de perfil de datos de una persona que hace a su intimidad y que no ha dado el consentimiento, puede intimar primeramente una primera medida para que se suprima, o si es de información falsa para que se rectifique o se actualice, o si es discriminatoria para que se elimine, y si no hay una respuesta positiva en ese sentido, uno puede recurrir a la justicia con la herramienta específica que es el habeas data, pero que para mí hay una diferencia entre el habeas data, que protege los datos frente a la colección o tratamiento de bancos de datos, y el habeas internet, que lo que protege es la intimidad de las personas en el ámbito de internet, en la circulación de la información o en el acceso mediante los buscadores a esa información por internet, que no está en un banco de datos, está en el ciberespacio. Con lo cual, por ejemplo, volviendo al tema de la tarjeta SUBE, si esto sirve para desarrollar políticas públicas, no pasa nada. No. Si esto se utiliza como forma de compilar y sistematizar y construir un perfil, entonces estamos frente a otro tema. Sí, porque también la ley de protección de datos personales establece lo que se llaman los datos estadísticos y los datos científicos, que Bien. también es posible compilar datos a efectos de establecer patrones estadísticos y de realizar determinadas investigaciones científicas. Entonces también es posible la utilización de ciertos datos, en la medida que no sean datos sensibles, para generar determinados perfiles a los efectos de realizar ciertas investigaciones o desarrollar políticas públicas. Y la base de la política pública son los indicadores. Absolutamente. Con lo cual hay muchas veces una necesidad de contar con ciertas estadísticas fehacientes para ver cuál es la mejor política pública para el desarrollo de todos los derechos. Y con respecto a los datos que me pueden ser requeridos, ¿me pueden pedir cualquier cosa? Digo, tanto desde el Estado o... Sí, te pueden pedir cualquier cosa. El tema es que hay determinados datos que si vos no los querés dar, si no prestás tu consentimiento, aquellos que se denominan datos sensibles que hacen a tu biografía, a tu mismidad, a tu plan de vida, si no los querés dar, no hay forma de que un banco de datos los pueda compilar o pueda acceder a ellos. Y si los accede, está violando la Constitución y la ley, y vos tenés las garantías suficientes como para, en caso máximo, sean eliminados. Perfecto. Bueno, esto es importante porque además son cuestiones bastante prácticas. A veces la gente no sabe cómo manejarse. Saber que puede negarse a brindar datos de los considerados sensibles es importante. Sí, vos decías al principio, la verdad que si alguien los ha de alguna manera capturado y llega a conocimiento de la persona, tiene herramientas como para solicitar la eliminación en ese banco de datos. ¿Y hay algún recaudo que vos pudieras recomendarle a la gente en cuanto a cómo comportarse en relación a
Sí, estar muy atentos cuando en muchas actividades comerciales de la vida cotidiana se requiere cierta información de determinados perfiles, determinados gustos. Estar muy atentos porque muchas veces en ese requerimiento hay formas implícitas en donde se puede prestar el consentimiento o que puede ser entendido como que se ha dado el consentimiento. Entonces estar muy, tanto en lo que es la provisión de datos como es el juego en la galaxia de Internet, todo depende de la persona y todo depende de su consentimiento y todo depende de las ganas que tenga de dar datos o de mostrar su intimidad. Ese tiene que ser, me parece, el principal elemento de conciencia que tiene que tener un consumidor, una persona cotidianamente frente a esta nueva situación de tanta circulación de datos, de información y de opinión. Que estar muy atento que cuando se le requieren determinados perfiles no exista ninguna forma implícita o engañosa de que preste el consentimiento. Y en términos prácticos, digamos, términos generales, cuando se me requiere un dato, supongamos para la compra de un producto, para la suscripción de un servicio, digamos, ¿yo puedo quedarme tranquilo con que, por lo menos desde el punto de vista legal, el dato no puede ser utilizado para fines distintos? Es que generalmente y legalmente la solicitud de un determinado dato, si es para un dato estadístico, un dato científico, no puede ser utilizado para otros fines, a menos que se aclare en la colección de datos que puede ser utilizado para otros fines o que puede ser transferido y que yo estoy dando el consentimiento. Lo que pasa es que también eso podría también consistir en una suerte de cláusula abusiva, es decir, porque en definitiva yo no tengo la posibilidad de darlo, sí, pero lo circunscribo a la utilización de estos fines. Bueno, usted brindará el dato y lo podrá utilizar para lo que quiera. ¿Lo puedo decir? No, mira que esto no lo sé. O lo que puedo hacer es no brindar el dato. En la medida que yo considere que es un dato sensible, un dato que hace a mi intimidad, que no tiene que ver con esa relación comercial o de consumo que yo estoy desarrollando, me puedo negar a dar el dato. Todo siempre hay que tener en cuenta que la base de esta cuestión es que la persona puede dar su consentimiento o negarse a dar su consentimiento. Bueno, yo creo que estás dando ahí el arma fundamental, porque un poco es darle al ciudadano, sobre desde este espacio o tantos otros, es cuáles son sus herramientas para actuar como consumidor y no solo vulnerar sus derechos. Entonces, la herramienta central en esta materia sería: preste atención, sepa que usted no está obligado a dar ciertos datos. Y que los datos que hacen a su intimidad están protegidos por la Constitución, por la ley, y frente a cualquier circunstancia que detecte que no ha dado su consentimiento o que se ha generado un perfil con la sumatoria fragmentada de otros datos, es posible, tanto administrativa como judicialmente, pedir que ese dato se elimine. Claro, es decir, como que a pesar de que uno cree haber cumplido los recaudos, se utilicen para fines no previstos, entonces uno tiene mecanismos judiciales y administrativos. Mecanismos administrativos y judiciales que son, dentro de todos los procesos judiciales, los más rápidos. Después depende del fuero, del juez y del procedimiento, pero en principio son los más rápidos y los que mayor intensidad de tutela de los derechos tienen. Andrés, te agradezco muchísimo que hayas venido al programa y espero que no tengamos que esperar tanto tiempo para que vuelvas a ser nuestro invitado. Bueno, muchas gracias, exclusiva, ¿no? Muchas gracias por la invitación y bueno, adelante con este programa que le hace muy bien a la gente porque le brinda mucha información sobre la realidad y sobre sus derechos. Muchísimas gracias. Gracias. En serio.